A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Estamos esta noche juntos con Pablito, que obligadamente nos lleva a esta intimidad porque Juliana está enfermita y seguramente nos acompañará al próximo programa. Y como alguna vez hemos dicho, cuando somos menos por ahí se genera un clima un poco distinto, no sé si mejor o peor, pero un poco distinto, que tiene que ver con la intimidad, con esos climas particulares que se generan por esas circunstancias. Y vamos a tomar como excusa esta situación para hablar de el observador y lo observado, que es un tema de algún modo repetido en el buen sentido de la palabra, porque obviamente es uno de los ejes de la enseñanza. Pero siempre nos invita esta cuestión a hacer replanteos, a refrescar nuestras visiones, a observarla justamente desde otra perspectiva. Y yo, antes de empezar a hablar a modo introductorio de esta cuestión, quería decir que una de las razones que me dispararon a hablar de esto fue una muy interesante reunión que tuvimos con Alberto Loizaga, que, si todo va bien, es muy factible que la semana que viene lo pongamos en el aire, esta reunión, que me llevó a no sé si a comprender, porque quizás ya lo había comprendido, sino a afianzar la idea de que si uno no comprende en la profundidad que se necesita todo lo condicionado que está cuando actúa, cuando opina, cuando incluso siente, es muy difícil cambiar y acercarse a esa libertad sobre la que habla Krishnamurti. En esa conversación justamente me fueron surgiendo algunas preguntas, algunas reflexiones internas, algunas de las cuales las volqué en la reunión, pero es evidente que una cuestión es lo conceptual y otra muy distinta es la vivencia que te lleva a realmente a sentirte libre para enfrentar la vida viendo las cosas de otra manera. Y ver las cosas de otra manera implica separar el polvo de la paja y, en particular, correr el telón de tus condicionamientos. Hoy en día, incluso la ciencia, particularmente a partir de la física cuántica, que hoy es aceptada en todos los niveles académicos, se acepta justamente que el que observa cambia las circunstancias de lo que mira, por razones vibratorias, energéticas, por lo que sea, que seguramente los científicos pueden explicar mejor que uno, que no lo es, pero que es algo que, a priori, de tenerlo cerrado desde el punto de vista académico, todos los que hemos transitado el camino que se denomina vulgarmente espiritual hemos experimentado. Una cosa es ver desde la convención, ver desde aquel lugar
que formateadamente nos llevó a mirar, y otra muy distinto es ver desnudo o desnudas las cosas de aquello que nos presiona, que nos genera un anquilosamiento de la existencia. Y creo que hay que dar gracias a la vida que uno ha tenido la oportunidad de que esas cosas le ocurran, aunque sea esporádicamente, aunque sea ocasionalmente, porque es lo que te permite tener la confianza de que la potencialidad humana te permita justamente acceder a esa alternativa. Bueno, me voy a tomar un descansito, le voy a dar la palabra a Pablo, no sin antes decir que hemos recogido dos textos, o mejor dicho, dos grabaciones de un mismo texto de Krishnamurti, que Leonor ha tenido la gentileza de grabar, para luego seguramente compartirlo también con Gustavo. Así que le voy a preguntar a Pablo cómo ve esta cuestión, y luego de sus reflexiones seguramente escucharemos el primer audio. Bueno, yo creo que la primera gran prueba de que el observador y lo observado son lo mismo es que uno va cambiando su opinión dependiendo en qué momento lo agarre. Y sobre las mismas cosas. Sobre las mismas cosas. Sobre las cosas son distintas. Sí, sí. Y además que sobre todo esto te das cuenta cuando empiezan a pasar los años, ¿no? El recuerdo se va modificando cada vez que lo llamás. Y se convierte, después de 10 años, un recuerdo original, entre comillas, se convierte en algo muy distinto de lo que... Esta apología de resignificar las cosas como si siempre a eso que llego es lo definitivo, te pone en una situación en la que si uno realmente cuestiona con seriedad, te das cuenta que es todo un castillo de naipes, que las palabras no tienen una contraparte en nada, que es tanto lo que se excluye de la experiencia de la experiencia puntual o el acontecimiento puntual que nos haya generado ese recuerdo, esa experiencia, es tanto lo que se excluye que es inevitable que todo análisis intelectual al que uno vaya va a flaquear por algún lado o por otro, y que después hay un contenido emocional del momento que te va a hacer evaluar de manera distinta el contenido emocional grabado, el de la memoria. Claro. Entonces te agarra tranquilo y pensás de una manera, opinás de una manera, te agarra enojado o efusivo, vas a pensar de otra. Y esto también te da la pauta de que fuera de lo esta herramienta que es el intelecto, fuera de lo práctico, de lo mecánico, de lo puntual, de aquello concreto que te puede servir para, no sé, para saber cómo llegar acá a la radio de mi casa, cómo saber manejar o cómo saber construir una silla, fuera de eso no tiene mucha cabida. Y claro, es dificilísimo de admitir y de enfrentar esta realidad, porque si realmente yo me salgo, digamos, me voy más allá del plano teórico de la linda frase, de la poética frase del observador es lo observado, me encuentro con una especie de vacío en el que si yo no soy pensado, ¿qué otra cosa ocurre? Y lo primero que contesto es nada, solo puedo ser pensado, porque el pensamiento piensa eso. Entonces está acá en la trampa. Y claro, eso te deja, a mí por lo menos en lo puntual, como yo lo he experimentado, te deja un poco girando como un trompo, porque salvo que vos encarnes
una especie de análisis más abierto, te quedás ahí en lo simbólico. Y en reglas generales uno tiene que traer a colación aquellas sensaciones, aquellos movimientos internos que no son verbales para intentar irse de la simbología tradicional. Y esa, a veces, si uno se tiene que dar distintas condiciones, ¿no? Uno tiene que estar como un poco más tranquilo, más no puede estar efusivo. O sea, desde mi perspectiva, si uno está efusivo, ese tipo de ver, esa apertura no se da. Pero si uno empieza a ser más consciente de todos esos movimientos que no son puntual de lo verbal, de lo simbólico, ahí empieza como a encontrar señales de lo que conforma su condicionamiento, que después termina en reacciones que no son mías, pero que igual defiendo, porque si no son mías, ¿de quién soy? ¿De quién son? Claro. Estaba pensando cuando hacía la introducción que, claro, esta cuestión también tiene un aspecto de riesgo, porque, entre otras cosas, el condicionamiento que deriva de que yo vea las cosas que están premoldeadas, es decir, de un observador que previamente se construyó, da, entre otras cuestiones, seguridad. Porque vos ya conocés al arquitecto. Y el arquitecto ya dijo cómo es la casa, qué estilo tiene. Entonces te sentís confortable recorriendo los ambientes de esa casa, que sabés cómo es el pasillo, dónde está el baño. En cambio, si yo concluyo en que aquello que veo o aquello que miro tiene múltiples aspectos y que se puede ver desde otra perspectiva, ya la seguridad convencional empieza a perder fuerza. Y te empezás a perder vos mismo, porque esa personalidad empieza a dejar de tener peso. Empieza a estar, se le empieza a tambalear el suelo, porque porque esa personalidad está construida sobre la antítesis de lo que estás diciendo. Claro, porque el observador, de algún modo, es tu personalidad. Claro. Entonces, si bien no es en su totalidad su personalidad, porque el observador es algo más que tu personalidad está implicada, está implícita en ese observador. Entonces, el tema es bastante difícil de abordar, porque, como vos decías, una cosa es decirlo intelectualmente en una frase poética, y otra cosa es experimentarlo y llevarlo a la práctica, tomando decisiones a partir de que el observador ya no sea el que vea, que vos veas a la persona de enfrente con ojos nuevos, porque necesariamente todo el tapiz que está delante ya ha sido retirado, que ves, como dice la famosa historia del rey que está desnudo. Llega un momento en que el único que no ve que está desnudo es el propio rey, pero vos lo ves desnudo. Y en esa desnudez está la belleza de la vida, pero también el riesgo. Y el displacer, porque toda esa estructura que era una ficción generaba una seguridad y de alguna manera tiene un efecto de calmante o de anestesia. Claro. Eso anestesia. Y eso anestesia lo que ocurre cuando esa anestesia no está operando, que es el displacer de la incertidumbre. Claro. Y antes de pasar al primer audio, yo quería agregar que indirectamente
el comprender en la práctica, no en teoría, todas las implicancias del observador, es una revolución en tu propia psiquis radical, una revolución que te lleva a pensar que aquello que en algún momento estimaste que eran cimientos estables, ya no lo son, y que no solo que no lo son, sino que podés darte el lujo de sacarlos, porque esa nueva casa quizás pueda tener, no sé si cimientos más estables, pero quizás una belleza que vos hasta ese momento no habías entendido, ¿no? Sí, con la dificultad que eso conlleva, porque hay una especie de contraparte en eso, que si bien puede estar con cimientos incorrectos, con cimientos conflictivos o tóxicos, como nos gusta decirle, sí es cierto que todo eso que construí, que acumulé, sí genera seguridad. Claro. Y mantiene, hay un basal de seguridad que lo mantiene. Por ejemplo, está bien, yo trabajo de algo que no me gusta, pero eso me permite comer, y comer me permite no morirme y tener una especie de confort. Es decir, separar una cosa de otra y entender que despojarse de cosas implica un empobrecerse primero, porque sí, no sé si desde el punto de vista material. Claro, es como desprenderse más que empobrecerse, ¿no? Porque empobrecerse ya sería un juicio de valor. Yo diría desprenderse de cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad buscada, te estás empobreciendo. La seguridad lo va a evaluar sí, como... Desde ese mundo condicionado, sí, claro. Claro. Bueno, vamos a escuchar el primer audio y volvemos inmediatamente luego. Gracias. La raíz del conflicto. Debemos descubrir un modo de observar el contenido total de la conciencia sin el analizador. Es muy entretenido poder investigar esto, porque entonces ustedes han desechado por completo todo cuanto el hombre ha dicho al respecto y se quedan solos. Cuando uno descubre por sí mismo, sin depender de nadie, lo que descubre es auténtico, real, verdadero. No depende de ningún profesor, de ningún psicólogo, analista, etc. Si el análisis no es el camino, y no lo es en lo que concierne a quien les habla, como ya lo hemos visto entonces, ¿cómo va uno a examinar, a observar el contenido total de la conciencia? ¿Cuál es el contenido de la conciencia? Por favor, no repitan lo que algún otro haya dicho. ¿Cuál es ese contenido total? ¿Alguna vez lo han mirado? ¿Lo han considerado? Si lo hicieron, ¿no consiste dicho contenido en los diversos incidentes registrados, los acontecimientos agradables y desagradables, las diversas creencias y tradiciones, los múltiples recuerdos individuales, la memoria racial y familiar, la cultura en que uno fue educado? Todo eso es el contenido, ¿verdad? Y los acontecimientos de cada día, los recuerdos, los dolores, la infelicidad, los insultos, todo eso se registra, y ese contenido en su conciencia, usted como católico o como protestante, etc., viviendo en este mundo occidental con su búsqueda de más y más y más, este mundo de los grandes placeres, de las diversiones, de la riqueza, del ruido incesante de la televisión, de la brutalidad. Todo eso somos. Ese es nuestro contenido. Ahora vamos a descubrir cómo considerar de un modo total, no analítico, estos diversos fragmentos que constituyen el contenido de la conciencia. Veremos cómo observar sin ninguna clase de análisis. Nosotros acostumbramos a mirarlo todo, el árbol, la nube, la esposa o el esposo,
la chica, el joven, como el observador y lo observado. Por favor, concedan un poco de atención a esto. Nosotros hemos observado nuestra ira, nuestra codicia o nuestros celos, sea lo que fuere, como un observador que mira, digamos, la codicia. El observador es la codicia, pero ustedes han separado al observador porque la mente está condicionada por el proceso analítico. De modo que cuando miran el árbol, la nube, la vida toda, lo hacen siempre como un observador ante la cosa observada. ¿Se han dado cuenta de ello? Uno mira a su esposa a través de la imagen que tiene de ella. La imagen es el observador, el pasado. Esa imagen se fue formando a lo largo del tiempo y el observador es el tiempo, es el pasado, es el conocimiento acumulado de los diversos aconteceres, accidentes, experiencias, etc. Ese observador es el pasado y él mira la cosa observada como si no formara parte de ella, como si estuviera separado de eso. ¿Pueden ustedes mirar sin el observador? ¿Pueden mirar el árbol sin el pasado, actuando como observador? Es decir, cuando existe el observador, hay un espacio, una distancia entre el observador y el observado, el árbol. Tal espacio es tiempo, y ese tiempo es la cualidad misma del observador, que es el pasado, la acumulación de conocimientos. El que dice, ese es el árbol, o esa es la imagen de mi esposa. ¿Pueden ustedes mirar no solo el árbol, sino a la esposa, al esposo, sin la imagen? Esto, ¿saben?, requiere tremenda disciplina, y voy a decirles algo. Disciplina implica generalmente ajuste, ejercitación, imitación, oposición entre lo que es y lo que debería ser. Y así en la disciplina hay conflicto, represión, sometimiento, ejercicio de la voluntad, etc. Todo eso implica lo que entendemos por disciplina. Pero la palabra disciplina significa aprender, no ajustarse, no reprimir, sino aprender. Y la cualidad de una mente que está aprendiendo es que ella tiene su propio orden, el cual es disciplina. Ahora nosotros estamos aprendiendo a observar sin el observador, sin el pasado, sin la imagen. Cuando ustedes observan de este modo, aquello que observan es algo viviente, no una cosa muerta, reconocible por los sucesos y acontecimientos del pasado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me apuntaba algo Pablo, que me gustaría que, si lo quiere ampliar, lo diga al aire, porque es un aspecto interesante que quizás no se toca adecuadamente. Así que le doy la palabra a Pablo para que lo exprese. Sí, lo que yo le comentaba a Horacio era que, y esto se lo comenté porque me recordó un video que había visto no hace mucho, y este texto me lo terminaba de complementar, el hecho de que si se genera esta ficción en la que uno erróneamente cree que se puede distanciar de aquello que recuerda y analizarlo de una manera objetiva, imparcial. Y por supuesto, si uno presta atención se va a dar cuenta que esto es una ficción en sí misma, que yo soy mis opiniones. Entonces, la evaluación que yo pueda hacer de algo de que creo que me estoy separando, que me estoy distanciando, va a estar siempre tintada por mis opiniones. O sea que en realidad no me separé incluso cuando creía que me estaba separando, ¿no? Esto es un poco el resumen de lo que del preámbulo de lo que Krishnamurti decía en este texto. Y esto me hace pensar que lo que él invita, lo que él sugiere,
es que no es posible aprender del pasado. No hay una manera genuina o fidedigna en la que se pueda hacer un contacto, en la que uno se pueda contactar con aquello que ocurrió, porque aquello que ocurrió no es lo que recuerdo. Entonces se genera este tipo de falsedad en donde creo que estoy haciendo un análisis, creo que estoy aprendiendo, y lo que está ocurriendo es que estoy reopinando con mi estadio nuevo, que no es el de ayer ni el de la semana pasada, y por el solo hecho de llegar a una conclusión distinta estoy cayendo en la ficción de que estoy contactando con una verdad. Yo tengo una visión no distinta, pero mejor dicho, no opuesta, pero sí algo distinta. ¿Y en qué se basa? En que yo creo que de algún modo se puede aprender del pasado, pero no porque el pasado sea inmóvil, no porque el pasado sea objetivo, sino porque la reflexión sobre la relatividad del recuerdo me puede enseñar muchas cosas. Bueno, pero ahí no estás buscando una respuesta en el pasado. No, por eso. Sí. Se aprende del pasado a partir, por ejemplo, del sufrimiento que te produce un recuerdo que vos en un momento dado concluís que solo está en tu imaginación. Entonces estás aprendiendo de ese pasado que te lastima, porque ese pasado comprendés que no existe. Pero la herramienta, sí, yo coincido por supuesto con vos, pero aclaremos que la herramienta, entre comillas, a falta de una mejor palabra, la herramienta que te permite entender que ese recuerdo está en el pasado y solo está en tu mente, no es el recuerdo. Claro, no es el recuerdo propiamente dicho. Exacto. Es decir, estás tomando como excusa el recuerdo, pero de algún modo está, porque el dolor que te produce el recuerdo del pasado es real. Claro, claro. Y en un momento dado, el recrear ese pasado te permite eliminar el dolor. Por eso creo que desde ese aspecto práctico, el pasado puede ayudar a sanar, siempre y cuando comprenda que el pasado está absolutamente autoconstruido. Claro, y ahí quizás la diferencia está en que uno no está opinando, no está generando una nueva opinión sobre el pasado, sino que está viendo. Claro, exactamente. Bueno, vamos a ir al segundo audio, Sebastián, y luego nos reencontramos. Gracias. Vean, señores, hagámoslo más sencillo. Ustedes me dicen algo que me hiere y el dolor de la herida se registra. El recuerdo de eso continúa y cuando hay un dolor ulterior, este es registrado nuevamente. Así es como el daño está siendo reforzado desde la niñez. En cambio, si cuando ustedes dicen algo que es doloroso, para mí lo observo de modo completo. Ello no se registra como una herida. En el momento que uno lo registra como tal, ese registro continúa y entonces uno se siente herido por el resto de sus días, porque está de continuo agrandando aquella herida. Mientras que observar el dolor completamente sin registrarlo significa que ustedes le conceden total atención en el momento en que él se presenta. ¿Hacen ustedes todo esto? Si ustedes comprenden este solo principio fundamental, habrán comprendido algo inmenso, que donde hay un observador separándose a sí mismo de lo que observa, debe haber conflicto. Si ustedes realmente ven la belleza de esto, de que el observador es lo observado, de que no hay separación entre ambos, entonces pueden observar la totalidad de la conciencia sin análisis y ver instantáneamente todo su contenido. El observador es el pensador. Nosotros asignamos una importancia tremenda al pensador, ¿no es cierto?
Toda nuestra acción está motivada por el pensamiento. Vivimos, planificamos, hacemos cosas, todo por medio del pensamiento. Y el mundo entero le rinde culto al pensamiento como si fuera la cosa más extraordinariamente importante, lo cual es parte del intelecto. Y el pensamiento se ha separado a sí mismo como pensador. El pensador dice: estos pensamientos no son buenos, estos son mejores, este ideal es mejor que aquel ideal, esta creencia es mejor que aquella. Todo es producto del pensamiento, el cual se separa a sí mismo, se fragmenta como el pensador, el experimentador. El pensamiento se ha dividido como el yo superior. En la India lo llaman el Atman y el yo inferior. Aquí al yo superior lo llaman el alma, esto o aquello, pero siempre es la actividad del pensamiento. Debemos pues darnos cuenta de toda la maquinaria del pensar, de su movimiento complicado, sutil. Esto no es realmente muy difícil si uno se dice: debo encontrar un modo de vivir que sea por completo diferente, una forma de vida en la que no haya conflicto. Si esta exigencia es real, insistente, apasionada, como en su urgencia de placer, el vivir, tanto en lo interno como en lo externo, una vida en que no haya ninguna clase de conflicto, entonces verán cómo eso es posible. Porque, tal como lo explicamos, el conflicto existe únicamente cuando hay división entre el yo y el no yo. De modo que si ven esto, pero no de manera verbal o intelectual, eso no es ver, sino que realmente se dan cuenta de que no hay división entre el observador y lo observado, entre el pensador y el pensamiento. Entonces observan, ven verdaderamente lo que es. Y cuando ustedes ven verdaderamente lo que es, entonces están más allá de ello. No se detienen en lo que es, se detienen en lo que es, solo cuando el observador es diferente de lo que es. ¿Entienden esto? Así, cuando cesa por completo la división entre el observador y lo observado, lo que es ya no es más lo que es. La mente ha ido más allá de eso. La raíz del conflicto, el despertar de la inteligencia, Editorial Paidós, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría agregar, independientemente de lo que quiera decirnos Pablo, que se centra en esta segunda parte en un aspecto en la que quizás debemos detenernos, y es la diferenciación que él hace entre lo que es el pensamiento convencional y lo que es la conciencia. Es decir, en la medida que uno comprende que el pensamiento es limitado por todo este mismo desarrollo del condicionamiento, descubre indirectamente que hay algo más allá del pensamiento en nosotros, algo que está, pero que muchas veces está oculto por mil factores, que es la conciencia. Y cuando en ese proceso de descubrirlo uno toma contacto con la conciencia, se abre un campo infinito que, entre otras cosas, es el que nos permite ver las cosas tal cual son. No sé si vos, Pablo, eso lo tenías como central o formaba parte de tu reflexión.
Sí, quizás en una etapa un poco más avanzada, más avanzada en el tiempo, más posterior, ¿no? Sí, a mí me gusta centrarme, o por lo menos así es como lo pude vivir yo, que es que hay una realidad que es que viviendo en este mundo de las opiniones y los símbolos y un condicionamiento que nos elude y nos dirige la vida, porque se escapa, porque si uno lo pudiera ver pero no lo podemos ver, entonces se escapa y mientras que nos elude nos maneja la vida. Sí es, por lo menos yo considero que es sencillo darse cuenta de que no es sostenible en el tiempo vivir así, que es tal el conflicto, es tal el nivel de destrucción literal que genera que no es sostenible en el tiempo. Entonces, si uno ve que no es sostenible en el tiempo, si uno tiene que lidiar con esta realidad de que quiera o no quiera se genera una destrucción, no te queda otra que parar la pelota. Y por más que vos no tengas una idea de lo que signifique el ver o la conciencia o cualquiera de los otros temas que tratamos, sí, por lo menos cuestionar si se puede vivir, si es posible vivir de otra manera, ¿no? Y el observador y lo observado son temas que son a veces iniciales, que se pueden tratar de distinta manera y con distintas palabras, pero que son un poco iniciales, porque lo primero que hay que ver es la falsedad de aquello que considero cierto. Y la falsedad de todo lo que te lastima, además, en general, porque eso también es central para ver el aspecto práctico de la necesidad del cambio, ¿no? Sí, yo ahí iría un poco más allá y diría que si algo no te lastimara no tendrías una razón siquiera para cuestionar aquello, porque primero que no somos robots, así que el intelecto neutro, si existiera, vamos a suponer que existiera, porque no lo conozco, yo no lo vi nunca, pero si hubiera un intelecto neutro, no sería lo que nos pasa a nosotros, porque de neutro no tenemos nada. Claro. Justamente es la falta de neutralidad lo que hace que nos movamos en alguna dirección. Claro. Sí, y siempre está comprometido el sentimiento y la emoción, necesariamente. Es que si no, ¿para qué hablamos? Claro. Bueno, creo que está Gustavo en la línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Todo muy bien acá. Bueno, me alegro muchacho. Bueno, supongo que después de tantos años, como nos ha ocurrido a todos, los que hemos transitado en la enseñanza, este tema angular lo hemos visto desde 1000 perspectivas distintas, ¿no? Y de algún modo hemos ido, hemos venido, hemos vuelto, y quizás ahora tenemos una visión, no sé si distinta, pero de alguna manera enriquecida por el transcurrir, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero por lo menos en mi caso es así. Mira, este texto, todo lo que habló Krishnamurti, yo creo que se puede resumir sencillamente en la idea de sujeto-objeto. Uno como sujeto ve todo lo que le rodea como si fueran objetos. Pablito recién hablaba de el intelecto neutro. En realidad, las tradiciones más antiguas, como el hinduismo, el budismo, especialmente la línea tibetana, especialmente la línea tibetana, pues más o menos la que trabajé, ¿no? Pero el zen mismo.
Dicen que no se trata de algo neutro, sino que se pasa a otro estadio de percepción, que creo que también lo enuncia Krishnamurti en esta charla, ¿no? En esto que se leyó. Claro, justamente esto es un poco lo que soporta esto que dice Krishnamurti, de que al no existir lo neutro, estás supeditado a que todo lo que a todo fundamento intelectual que llegues va a ser arbitrario y parcial. La propia falsedad de la neutralidad te lleva inevitablemente a que todo lo que todo análisis que hagas sea arbitrario. Claro, pero no se habla de eso, porque no hay un analizador. En realidad hay una conciencia sostenedora de una percepción unitaria, de una percepción unificada, porque si no automáticamente volvemos a, si hay análisis, ya hay un analizador que está analizando algo, es decir, volvemos al sujeto-objeto. Ahí es donde es quebrar esa dinámica. Acordate eso del diario 1 cuando dice: aléjate tanto de ti mismo que vos mismo puedas encontrarte. ¿Qué es ese vos mismo que no vas a encontrar? A vos como sujeto. Claro, como pensado. Claro. Vos como sujeto, lógicamente, cada uno de nosotros es una cantidad de historias, de vivencias. Cada uno es un copo de nieve, ¿no? O una huella digital. Cada uno tiene algo muy, muy particular que ha vivido, y es también la belleza de la vida. Pero ciertamente cuando Krishnamurti dice observen un árbol, no es observo y digo, no nombro que es un alerce, no digo que tiene tantos metros, no digo que las hojas son de tal color, no, lo que está diciendo, a mi entender, es si uno puede llegar a percibirlo no desde la relación sujeto-objeto. Entonces, ahí la cuestión cambia en una forma dramática, si se quiere, porque es una percepción de la vida de una forma diferente. ¿Cómo no vas a ver vos a tu pareja en una forma nueva? Es imposible. En la medida que uno dice, es mi pareja. Ahora, cuando de repente se rompe esa relación sujeto-objeto, que no es por eso, no es una cuestión intelectual, es decir, desde la intelectualidad lo tenemos resuelto, el tema es desde lo vivencial, por eso se transforma esto en otra cosa, que incluso es muy difícil. Perdóname que te interrumpa, y para aclarar más que nada a los que nos escuchan, cuando uno habla de romper esa dicotomía sujeto-objeto, no se refiere solamente a las cosas, se refiere centralmente a la relación con los demás, porque los demás se convierten en un objeto. Con uno mismo en cuanto a su propia historia, es decir, ¿te acordás ese famoso atardecer en Chile que tuviste? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Estás siempre presente. Bueno, la vivencia, hoy es un recuerdo, pero la vivencia de eso fue una vivencia, por lo que vos pudiste relatar en ese momento, unificadora. Claro. No había un Horacio mirando un atardecer, había otra cosa. Es decir, cuando ya digo, bueno, mirá, vi el atardecer en Chile, ya está, ya lo objetivé. Claro. Por eso es, cuando Krishnamurti dice de instante en instante, justamente es estar presente, pero no como uno, no como una personalidad, sino presente en la vida toda. Y bueno, es complicado, ¿no? Es complicado incluso
hasta podríamos decir que es una cuestión de Krishnamurti, si él ha vivido así, porque en el primer bloque él habla de la riqueza, ¿no? Sí. Y sin embargo él vivió en la riqueza, pero por eso digo, no importa, tampoco hay que mirar el dedo que señala, sino hay que mirar, ¿no?, lo que está señalando el dedo. Así que si él lo vivió o no lo vivió, será un tema de él, ¿no? Y habrá quedado dentro de él, como un lama o como un monje, bueno. Y no hace la cosa, no hace a la cosa. No. Claro, el tema, lo que hace a la cosa es si nosotros podemos romper esa situación, ¿no? Claro, pero no podemos romper aquello que no vemos, y ese creo que es un punto del tema del programa, ¿no? Yo mientras vos hablabas, yo estaba pensando que hay que hacer como una especie de gimnasia, voy a cambiar un poco la palabra, hay que hacer como una especie de gimnasia en la que hay que estar atento en que tenemos esta inevitable frenesí de con el pasado construir un futuro inmediato o no, del cual nos enamoramos, y ahí es donde se produce el conflicto, porque ese futuro que construimos, del cual nos enamoramos, no ocurre como lo habíamos construido y no lo aceptamos. Pero también lo que ocurre es que hay que detenerse en por qué se construyó, y acá voy a apelar un poco a la experiencia personal, y es que se genera una especie de confusión entre lo que sí es construible y lo que no. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y tengo que venir acá al programa de radio, yo a una velocidad muy elevada, casi inconscientemente, construyo una serie de pasos mínimos de aquellas cosas que tengo que hacer para poder llegar físicamente de manera concreta acá a la radio, ¿no? Tengo que agarrar la billetera, tomar el colectivo, venir hasta acá, juntarme antes, decidir el temario, etcétera, etcétera, luego venir hasta acá, acercarme acá al programa, hablar, sentarme de determinada manera. Hay un par de cosas, hay determinadas cosas que construimos en un futuro relativamente inmediato que ocurren, e incluso, aunque no ocurren de la manera exacta, ocurren parcialmente como lo habíamos construido. Y eso también es motivo de confusión, porque tenemos que entender que tenemos que cuestionar lo que compulsivamente hacemos, que es que, bueno, si eso que construimos ocurrió, ¿por qué todo lo demás que construimos no ocurrió? Es decir, también tenemos esas especies de trampas, que quizás no son trampas de manera imparcial, de manera neutra, pero sí son trampas para nuestra mente limitada. Claro, pero Krishnamurti siempre señaló que el pensamiento ocupa un lugar dentro de lo factual, que ahora vos tenés que saber qué camino tomar para volver a tu casa. Eso es innegable. Ahora, hay otra cosa, que ese camino que vos podés tomar en ese instante puede estar bloqueado por una manifestación, claro, por un incendio, y te desvían. Entonces ahí estaría la vida sosteniéndose a sí misma. ¿Vos me entendés? Es decir, vivir el instante del regreso a tu casa. Es decir, la proyección que estás haciendo ahora de cómo vas a volver a tu casa empieza a ser una relación de vuelta sujeto-objeto. ¿Cómo Pablo va a volver a casa? Que es muy diferente que vos bajes ahora de la radio y te encamines a tu casa viviendo el instante. A mí me gustaría agregar una cosita, porque quizás interpreto algo de lo que dijo Pablo, él me corregirá, y es que esa narración de la secuencia de conductas te lleva a decir cómo es que no existe aquello que he construido para diseñar mi diario vivir. Y es que en realidad lo que no existe es
la emocionalidad vinculada a los hechos, no los hechos en sí mismos. Lo que ocurre es que el recuerdo se basa centralmente en la emocionalidad, no en los hechos. Es muy difícil que vos te acuerdes de un coche que llega a una bocacalle y te lleva por delante a una moto si no lo recordás por la emoción que te generó el tipo ese volando por el aire. Doy un extremo burdo, Sí. pero se da en todos los planos, ¿no? Me parece que ahí está la diferencia sutil entre el recuerdo pelado y la emocionalidad, que aparentemente siempre están de la mano. Claro, y ese vínculo cambia, ese vínculo con lo que ocurre con el acontecimiento en sí, cambia de acuerdo a si teníamos o no un vínculo con aquello que íbamos a proyectar. Claro. Que obviamente la bocacalle vacía en la que todos pasan naturalmente es una proyección, y después la contraparte es lo que ocurre. Pero lo innegable es que de vuelta recaemos, en estos casos, y que ustedes dicen y que es correcto, pero recaemos permanentemente en el sujeto-objeto. Permanentemente vemos entonces ese recuerdo como un objeto, y lo está mirando Pablo, Horacio, Gustavo desde su propia estructura. Entonces volvemos de vuelta a una separación que genera, no digamos un conflicto, genera una respuesta que puede ser positiva o negativa. Entonces quedamos siempre atrapados en esa dualidad del sujeto-objeto. Yo eliminaría la palabra siempre, y te digo por qué. Porque una cosa es la memoria y otra cosa es el recuerdo. Es decir, yo memorizo algo, para bien o para mal, y no puedo evitar memorizarlo, porque me surge, porque no puedo con una goma de borrar eliminar lo que está en mis neuronas acumulado. Pero sí lo que puedo eliminar es el valor que le doy al recuerdo. Entonces, haya un sujeto, haya un objeto, que en definitiva puede ser una cuestión meramente semántica, lo revolucionario es que yo pueda separar lo que en mi memoria está de la connotación sensible de la memoria. Y si yo lo puedo separar, ahí es cuando puedo cambiar. Si eso yo no lo puedo separar, siempre voy a dar vuelta sobre la misma noria. Bueno, el cambio va a ser que lo puedas separar. Ahí está el cambio. Bueno. Separás eso, y una vez que separaste una cosa que te diste cuenta que uno comprendió realmente, podés separar todas las demás, porque sabés que en definitiva es lo mismo. Claro, seguro. Ahora, el gran tema que no podemos, que nos cuesta separar eso, recaemos una y otra vez. Entonces, ahí siempre se genera el factor de la dualidad. Pero como vos decís, porque es lógico, el recuerdo es un evento, un hecho. Ahora, como hablaban en el comienzo del programa, a medida que uno va transcurriendo la vida, ese evento va cambiando de coloración, porque le vas dando otro tipo de valores, porque vas comprendiendo ciertas cosas. Pero en definitiva, siempre que le estamos poniendo un valor, no estamos llegando a esa separación que vos hablás, Horacio. Entonces seguimos dando vuelta a la cabecita. Por más que el recuerdo cambie, no importa, sigue siendo un recuerdo que me despierta una emocionalidad. Ahora, cuando nos damos cuenta de que de repente esa emocionalidad que siento hoy, mañana va a ser tan ilusoria como todas las otras emocionalidades de ese mismo recuerdo que tuve anteayer, ayer, hace 3 meses atrás, ahí está ese corte de que vos hablás. Y una vez que podés cortar uno, cortaste todos. Sí, a mí me gustaría agregar algo que tiene que ver con lo práctico en estos últimos 2 minutos. En realidad, como diría Lito Nebbia, solo se trata de vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que hacemos es para poder vivir mejor, para tener una vida más agradable, porque si no, no tiene sentido.
Y la posibilidad de tener una vida más agradable es comprender la plasticidad del recuerdo. Porque cuando vos comprendés la plasticidad, neutralizás el sufrimiento crónico. Y no confundir agradable con segura. Claro, exactamente. Bueno, tenés un último minuto, Gustavo, si querés agregar algo sobre esto. Sí, vos sabés que esto que decías de lo agradable, un poco que se puede charlar en otros programas, Sí. digamos, va un poco en contraposición con lo que hablaban al comienzo del programa, que era necesario el sufrimiento para darse cuenta de, ¿no? Es decir, ver todas estas dinámicas que nos ocurren y que nos pasan, para darnos cuenta realmente, como vos decías, si podemos cortar en algún lugar y ver si surge otra dinámica. Bueno, agrego una cosa a los últimos 30 segundos. Una cosa es que el sufrimiento te sirva y otra cosa es que el sufrimiento sea lo que te acompañe siempre. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, Gustavo, nos reencontramos el próximo martes. Hasta luego. Que tengan una buena semana. Buena Gracias. semana. Hasta luego. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.